Adelante, Miguel. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Qué bueno ver tanta gente en el curso y aparte algunas caras de amigos conocidos. Sí. Este, vamos a dar comienzo en unos breves minutos a este segundo encuentro sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch, que organiza la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que es parte de estos 4 encuentros que vamos a tener. Bueno, el día de hoy es el segundo, el 11 de mayo es el tercero y el 1 de junio va a ser el último encuentro. En esta ocasión nos van a acompañar Ana Zagari y Mariana Chendo. Ana es doctora en filosofía, profesora emérita de la Universidad de Salvador, profesora invitada a universidades nacionales y extranjeras, autora de artículos, de libros, autora de Muros y Puentes, Dialéctica de los Conflictos Contemporáneos, editados por nuestra querida editorial SICUS, de nuestro amigo Manuquian, que siempre está muy pendiente del pensamiento nacional. Es miembro de ASOFIL, de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, miembro de la CONIAU en Argentina, y acaba de sacar este libro que yo no sé si se puede ver, recomiendo, de Rodolfo Kusch. Estoy tapando justo la autora. De Ana Zagari, donde participan, eh, creo que todos los que siguen en las exposiciones. Participa Mariana Achendo, que nos va a acompañar hoy, eh, Ariel Fresia, Pepe Tassat, que nos van a acompañar en las charlas posteriores. Así que realmente lo recomiendo. Y nada, con Ana la conozco de hace muchos años, recién recordábamos en los seminarios que yo iba de estudiante, casi de observador, de mocoso, a las reuniones que convocaba Agustín de la Riega, ese gran filósofo en la Universidad de El Salvador, que nos dejó muy joven, que convocaba a Carlos Cuyen, a Josefina Cenillán, a gran parte del pensamiento filosófico, que también participó de Filosofía de la Liberación, del germen de Filosofía de la Liberación, y donde también se encontraba en ese pensamiento con el pensamiento de Rodolfo Kusch. Así que la verdad que Ana es muy grato compartir esta actividad con vos. Y, Igualmente. y Mariana Chendo, que es licenciada en filosofía, docente e investigadora, miembro en proyectos de investigación vinculados a filosofía latinoamericana, autora de artículos en temática de filosofía política. Eh, yo confieso que la presentó Ana hace unas pocas semanas. Me puse a leer con mucho interés algunos de sus artículos, realmente síganla, es muy interesante. Actualmente dirige la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador y además es doctoranda en la Universidad de San Martín con el tema de la filosofía, ayúdame Mariana, La metafísica vegetal la en la metafísica seducción de la musical es barbarie. Rodolfo Kusch. Así que nos van a acompañar tanto Ana como Mariana en el día de hoy. Lo veo y quiero saludarlo, especialmente a Mariano Garreta, que lo veo ahí en un cuadradito. Hola Mariano, querido. A Mariano lo cité la clase anterior donde dije que le había escuchado a él decir que Rodolfo Kusch era un autor maldito, porque en realidad no se adecuaba a ningún canon. Y bueno, tantos amigos que están acá en este Zoom. Sin más, si les parece, podemos arrancar. Vamos a tener un tiempo para las preguntas. Las preguntas se las pueden realizar a Pastoral Social por medio del chat. Al final de las 2 exposiciones leeremos las preguntas y las participaciones de ustedes. Calculamos tener unos 20 minutos, media hora para el intercambio de preguntas. Así que, si les parece, Ana, yo me silencio y te dejo entonces en el uso de la palabra, agradeciéndoles nuevamente a Ana, a Mariana, la participación en este curso y haber aceptado esta invitación de la Pastoral Social para participar en este curso.
Gracias, Miguel. En principio, quiero agradecer a la Pastoral Social, al padre Carlos Acaputo, a Darío Pulfer y a Miguel Balone por la convocatoria. También agradecer a todos ustedes. Con Mariano nos conocemos desde el CBC de la UBA. También agradecer que Miguel haya recordado a Agustín de la Riega, un compañero que se nos fue a los 39 años. Y si ustedes me permiten, pido permiso para recordar hoy, a los 47 años de su asesinato, al padre Carlos Mujica, que fue asesinado en el barrio de Mataderos, murió en el hospital Salaberry, que tiempo después, con la dictadura militar y Cacciatore al frente de la intendencia, fue derruido. Quiere decir que los ciudadanos y las ciudadanas del barrio de Mataderos se quedaron sin un hospital, y ahora con la pandemia vemos como el Santoyani, que está en Liniers, está explotado como consecuencia también de esos actos que, así como rememoramos al padre Mujica, no debemos olvidar las injurias de lo que ha sido el proceso militar. Dicho esto, Rodolfo Kusch también fue una víctima de ese proceso, por lo cual decide, entre otras cosas, pero creo que en su ánimo influyó la necesidad de irse de Buenos Aires. Creo que era para él una ciudad amada y odiada. Lo cierto es que ya instalado en nuestra puna, a la que él conoció lo mismo que la boliviana y que recorrió con tanto amor, produjo lo más importante de la obra que conocemos, que por cierto es bastante extensa. Para ser justos y justas, Rodolfo Kusch no es el único filósofa que se ha dedicado a deconstruir la filosofía académica clásica europea. Recién Miguel hablaba de la filosofía de la liberación. Con Mariano compartimos la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, cuyo presidente Mario Casalla ha sido uno de los fundadores precisamente y concurrentes, junto con Kusch, el padre Scanone y muchos otros, a los intercambios que ya van a ser 50 años, permitieron que surgiera, no solo en el Colegio Máximo de San Miguel de los Jesuitas, sino en ámbitos que les eran propicios, ya que yo soy de otra generación, alentar una filosofía y un pensamiento propios. Carlos Cuyen, que mantuvo con Rodolfo Kusch hasta su muerte, relación de amistad y de pensares, y bueno, muchos que se han tenido que ir al exilio y otros que nos han dejado. Dina Picotti, que todavía sigue diciendo su palabra, y desde allí hay todas unas cuantas generaciones que nos sentimos y que provenimos de ese tronco, y Rodolfo Kusch es un pensador que promueve seguir pensando. Hace mucho tiempo, ya 2 décadas, que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador, que ahora dicen USAL,
pero yo prefiero decir Universidad de El Salvador, iniciamos un proyecto de investigación con Mariana Chendo y otros jóvenes y jóvenes que me seguían en esta especie de cierta cosa exótica en aquel momento sobre Rodolfo Kusch. Y producto de esos años de estudios, de publicaciones, de ir a Maimará con Mariana, de conocer a Elizabeth, de intercambiar con Mario, con Carlos Cuyen, bueno, con Gabriela, con Josefina, con el padre Acaputo y hasta con el Papa Francisco, continuamos en esta deriva de pensar y repensar a Kusch, no de repetirlo ni de ponerlo de moda, como decía Miguel, que es una especie de peligro que estamos corriendo ahora, sino de que nos sirva como punta de lanza, como detonante para pensarnos. Lo primero que a mí me interesa de Rodolfo Kusch es que se corre de todo antropocentrismo. Más allá de que no reniega de su influencia heideggeriana, sin embargo es capaz de pensarnos no en el margen de un centro, sino en lo propio que da a pensar y que es grave para nosotros pensarlo tanto como dejar de pensarlo. Los antropocentrismos tienen muchos otros nombres: el eurocentrismo, el urbanocentrismo, el porteñocentrismo, que Kusch señalaba en De la mala vida porteña, esta cosa de que todo centrismo se autoinvoca precisamente en el centro, por lo cual el resto es resto, periferia. Todo antropocentrismo, aún como decía Miguel en la clase anterior, el indigenismo, siempre esconde una raciología. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir precisamente que una cultura, una idea, un proyecto que se pone en la exclusividad de un centro produce raciología. No es solo el genocidio armenio, el holocausto o nuestros desaparecidos, movidos desde una idea precisamente antropocéntrica que, al decir de Enrique del Percio, un compañero que muchos conocen y muchas también, proviene de una etnia blanca minoritaria y de un lugar muy pequeño de la Europa, pero que sin embargo conquistó al mundo y mucho mundo se dejó conquistar, culturalmente hablando, digo. Y en ese sentido, entonces, hay que tener cierta delicadeza cuando pensamos con Kusch en dejar los centrismos y para pensar una identidad que a mí me gusta llamar identificación, porque la identidad es algo ya cerrado y acabado. La identificación posibilita que nuestras futuras generaciones también digan una palabra y realicen un acto en la cultura
a la que pertenecen. En ese sentido, hablo de identificaciones y no de identidad cultural. Pero si hay una identidad racial, como efectivamente la hay, y no hace falta que pongamos ejemplos contemporáneos dolorosos, no sé si antes de ayer murió en Colombia y antes de ayer en Chicago, y así podemos seguir enumerando quienes se manifiestan por una diferencia que quiere ser inclusiva en el orden de la cultura donde están radicados. Si esta identidad, entonces, que siempre termina siendo una raciología, se pudiera contrastar con otra forma de pensar que Kush la promueve, sobre todo en sus primeros escritos, porque me parece que luego de algún modo la abandona, y voy a decir después por qué. Digo, contrastar con el concepto de mestizaje, esta raciología que siempre es de pensamiento único, mientras que el mestizaje es precisamente la posibilidad del encuentro, de la mezcla, de no hacer disyunción sino cópula. Y digo que Kush trabajó el tema del mestizaje, aunque me parece que como muy por encima de la cosa, porque, y nos ha pasado con Mariana, salvando las distancias, obviamente, el indigenismo muchas veces, por mor de la presión que ha sufrido, de la sumisión a la que ha sido sometido por siglos y de tantas otras injurias, no acepta el mestizaje, sino que más bien plantea que es el mapuche o cualquiera otra de los pueblos originarios, el pueblo originario, ¿no? Donde reside la sede de la verdad, la belleza y la justicia. En cambio, entiendo yo que en América Latina, con los poetas cubanos, con los pensadores y las pensadoras brasileñas, con una Argentina que constantemente vacila y se balancea entre las inmigraciones portuarias y los morochos, podemos repensar este concepto de mestizaje en su mayor riqueza. Carlos Fuentes, que no es un autor de mi exclusiva predilección, pero que me parece que ha sido alguien inteligente, decía que el mestizaje es para Latinoamérica nuestra virtud, es decir, algo del orden de lo político, es decir, del conflicto, no de la política, y algo del orden de la ética se juega en estas identificaciones que son múltiples y que sin embargo pueden hablar de la patria y aún de la nación. El logocentrismo, los antropocentrismos tienen un padre predilecto, una matriz predilecta, que es la del logocentrismo de la Ilustración. Con Mariana entendemos que de allí proviene esta cuestión tan fuerte, y yo siempre traigo en este punto
o me acuerdo de Husserl, de Edmund Husserl, que tiene un pequeño escrito de Entre Guerras, en el que plantea ¿cuál es la tarea de Europa? Dice él. Se pregunta, ¿por qué Europa está en crisis? Y bueno, ¿por qué está en crisis? Porque dejó su tarea fundamental. Y su tarea fundamental es llevar la idea de Europa a los confines hasta los confines del mundo. Es decir, hacer del mundo Europa, con lo que esto significa, por supuesto, ¿no? Las masacres, las espadas, el sometimiento y a veces ahora infiltraciones más sutiles de los medios de comunicación o de los poderes concentrados. Que ahora, en todo caso, ese logocentrismo tiene el nombre de globalización. Recuerdo también cuando Francis Fukuyama escribe El fin de la historia, mal leyendo a Hegel, o en todo caso mal comparándose con Hegel, y dice, bueno, cuando cae el muro de Berlín, acontece, en ese acontecimiento, el fin de la historia. Y eso, si era un pequeño escrito, panfletario prácticamente, si lo podíamos desbrozar, tenía una ideología que lo sostenía y que era precisamente, bueno, señores, en el fin de la historia lo que está planteado es que se dejen de joder con la lucha de los pueblos, la liberación, la emancipación, dicho en términos kantianos, que nosotros nunca tomamos en cuenta, pero que allí también estaba planteado porque ha caído el muro y eso significa que también ha caído la potencia antagónica del capitalismo y por lo tanto el mundo ya es, decía, porque hablaba en presente, hegemonizado por esa potencia que llevará la felicidad, en definitiva, a todo el mundo, porque la meritocracia hace que si vos tenés ganas de ser alguien, en términos de Kush, y te esforzás, lo lograrás. Entonces no necesitas ni de un Estado protector, ni de un Estado presente, ni de un padre, en ninguno de los términos simbólicos que eso significa, para ser. Rodolfo Kusch, que tuvo la gran virtud de hacer de la filosofía carne antropológica, con perdón de Mariano Garreta que me está, porque salió de su estudio, agarró un pequeño grabador y se fue a escuchar a quienes habitaban la puna, a los lugareños. Y en Geocultura del Hombre Americano, una de ellas, Sebastiana, dice que cuando murieron Perón y Evita, ellos quedaron desamparados. Ese desamparo es el que con la globalización puede, si los pueblos quedan inermes, hacerse presente en quienes no son blancos
universitarios y del centro de la ciudad. Por eso creo que la globalización es el nuevo nombre de este antropocentrismo que tanto mal hace ahora patentemente con esta pandemia, con las diversas formas del egoísmo y de la acumulación, ¿no? El extractivismo, la tala, la trata, los migrantes dejados a la deriva, en fin, nuestros pobres de la Villa 31 muertos por el SIDA y por el virus maldito que, a pesar de clamar por un poco de agua, nunca fueron escuchados. Y esta globalización requiere entonces de una inteligencia, de una voluntad, y me atrevo a decir, quizás por mi formación o mi malformación en psicoanálisis, un deseo, y es el deseo de los pueblos por la liberación, el deseo de los pueblos por negar, otro término puyano de la mayor importancia, por ejercer la negación de las culturas de la conquista para poder afirmar, aunque sea invistiendo o chayando a lo que viene de afuera, que ya es una forma de la negación, la cultura propia. Esta globalización, en términos también del Papa Francisco, que lo conoció a Kusch y que saben que San Miguel pertenece a la orden de los jesuitas y que él andaba también por esos lugares y que constantemente nos induce a leerlo, lleva la cultura del descarte, a lo que Francisco llama la cultura del descarte, porque el capitalismo financiero concentrado precisamente en su propio nombre indica de qué se trata. Se trata de la concentración, de la acumulación de los bienes, del dinero y de las haciendas, de los bosques y de las aguas en unas pocas manos. Lo demás es descartable y que se mueran los que se tengan que morir. Adversus a esta cultura del descarte, en Francisco, pero también en Rodolfo Kusch, aparece lo que podríamos llamar, lo que llama Francisco, pero que por ahí no lo encontramos en Kusch de ese modo, pero que lo podemos perfectamente leer en sus obras, una cultura del encuentro, sabiendo que esta palabra, este término encuentro, también encierra un peligro, porque es encuentro tanto como en contra. Esta cultura del encuentro, que lo más cerca que nosotros podemos pensarla es bajo la figura de la fraternidad, nos hará pensar en el trabajo precisamente de ser hermano, de ser hermana. Es un trabajo dialéctico porque hay contradicciones en ese trabajo. Hay constantemente el movimiento de la cercanía, de la lejanía, pero me parece que en esta deriva que entre Kusch, Franciscos, Canone
Agustín de la Riega, planteaban sus pensares, Mario Casalla, Mariano, Garreta, hay una deriva por una fraternidad que triunfe respecto del odio y que promueva precisamente el encuentro amoroso. Pero siempre pensando que hay, como dice Enrique, que lo vuelvo a citar, en la fraternidad, como la doble cara de Jano, ¿no? Mirando hacia el sur y el norte o hacia el este y el oeste, como ustedes prefieran, pero donde allí no está nada dado más que el deseo y la proposición de una fratría que nosotros sabemos es difícil de lograr, porque no es que la grieta comenzó en el 2003, sino que en todo caso entre Rivadavia y San Martín había un largo trecho que no sé si en la historia argentina lo hemos podido desandar. En ese sentido, entonces, esta fraternidad como trabajo de respetar al prójimo, de amar al prójimo, sabiendo que en lo más próximo también se encuentra lo siniestro, ¿no? Una figura freudiana, pero que nos permite profundizar en las cuestiones de la cultura del encuentro, como por ejemplo cuando de algún modo Kush abandona la propuesta del mestizaje porque, bueno, el indigenismo en nuestro norte quiere afirmarse sin ninguna mezcla. Y bueno, eso también es para repensarlo y para tenerlo en cuenta. Kush, no sé cómo estoy con el tiempo yo, Miguel, vos decime. Kush crea una serie de categorías. No es suya la categoría del mestizaje, pero sí otras que tienen que ver con la distinción que él constantemente promueve entre la civilización del ser y la cultura del estar. La civilización del ser, esa civilización europea y que Heidegger dice, bueno, cuando Europa pierde poder, ya se traslada a los Estados Unidos y a Rusia, que nos ponen como las pinzas de una tenaza, dice Heidegger, y que podemos pensar como diversas categorías. A mí me interesa una, quizás porque es la que más trabajé, quizás porque Kush la plantea en su último libro, Geocultura del Hombre Americano, que es precisamente la cultura de la categoría de geocultura que muestra la otra forma cultural, no la del ser, sino la del estar. ¿Qué es la geocultura? Dice y decimos, repensando a Kush, que es un paisaje irrepresentable que aúna y que hace interactuar lo geográfico y lo simbólico, lo geográfico y lo cultural, haciendo precisamente marca y serie en las diversas geoculturas. Kush menciona muchas geoculturas dentro de lo que sería el territorio argentino. Una es la que él más vivió, existenció y estudió, que es la cultura del norte, pero también habla de la geocultura del litoral,
de la geocultura porteña, que siendo la última en aparecer, ha sido la más disoluta respecto de las otras, porque de algún modo el puerto se come y exporta e importa valores y deja a las otras culturas, geoculturas, como en un segundo plano. Y eso nos da pie a pensar en el librito este que Miguel tan generosamente mencionó, que hay otra geocultura que Kusch no menciona, pero que nos da a pensar y a trabajar, que es la geocultura patagónica, ¿no? ¿Qué pasa más allá de Carmen de Patagones, digamos? ¿Qué pasa más allá del sur porteño, de Buenos Aires? Eso queda como una tarea y me parece que nuestra geocultura, cualquiera sea que estudiemos, tiene una marca, que es la marca del espacio inconmensurable, donde las múltiples divinidades habitan, donde los climas y las vegetaciones son exuberantes o extremas. Y esa es, en cualquiera de nuestras geoculturas, una marca a ser tenida en cuenta. Y la geocultura es también para el habitante, para el que está en esa cultura, una forma de bucear en el sentido. Y yo creo fervientemente que da en la clave Kusch, porque no es lo mismo ser porteño que jujeño o patagónico. En ese sentido, que es un sentido que nos hace múltiples, plurales, mestizos, y a la vez con una identificación argentina, está la clave para seguir pensando. Y por último, en Kusch hay un trabajo respecto de las culturas del estar versus las culturas del ser, que constantemente plantean el progreso, el tiempo lineal, el futuro promisorio. En las culturas del estar hay un habitar geocultural precisamente, que privilegia el espacio y que, sin ser románticos, puede posibilitar mucho más la hospitalidad que la hostilidad de una globalización que nos puede fagocitar a todos. Fagocitar es otro verbo importante de Kusch, pero en el mal sentido del término, ¿no? Fagocitarnos para indiferenciarnos, lo cual sería una especie de desgracia geocultural. Me parece que en Rodolfo Kusch hay muchísimas puntas para pensar, pero que no es el único. Simplemente Mariana y yo y quienes escriben en el libro, una patagónica, un rosarino, un bonaerense, todos jóvenes, que es la mayor virtud que tiene el libro, porque escribieron Rebeca Canclini, Federico Mitidieri, Martín Lavella y Javier Río, además de Mariana y yo, creo que es en esa virtud que está promovida por el pensamiento de Kusch, es posible seguir pensándonos en este momento, creo yo, de una crisis doble,
donde me parece que hay más que un deseo, una obligación por pensar nuestro estar, nuestra cultura, nuestros símbolos. Hoy es el día del himno nacional, entre paréntesis. Y tratar de que aún en las academias estos pensares, que parece un poco contradictorio, ¿no? Sin embargo, puedan estar, que no solo las facultades de filosofía nos enseñen a los clásicos tan clásicos, sino que podamos abrir las puertas para pensar autoras y autores que han ensayado y mucho nuestro propio estar en el mundo, nuestro propio modo de estar en el mundo, y que hoy nos sirven, nos facilitan discernir respecto de los males que nos acosan, y donde quizás con la ayuda de ellas y de ellos, que son muchos, pero que están de algún modo invisibilizados por el pensamiento normalizado, lo mismo que, no digo solo la filosofía, ¿no? En la sociología, en la antropología, tenemos muchas discusiones en la Asociación de Filosofía, por ejemplo, con un término que inventa de algún modo un sociólogo, Gino Germani, y el término populismo para hablar despreciativamente de los movimientos populares y específicamente del peronismo. Y bueno, en todos los lugares estaría bueno, como hizo Alcide Argumedo, abrir las compuertas de la academia para pensar lo que nos es importante de ser pensado, es decir, nuestro propio estar en el mundo. Mariana. Sí. Bueno, gracias Ana, gracias Miguel, gracias a la pastoral. Y lo que a mí me gustaría es retomar, para poder después hacer una mínima presentación respecto al concepto de hedor en América Profunda, retomar algo de lo que decía recién Ana y algunas de las cuestiones que planteaba en el primer encuentro Miguel, que tiene que ver con Kusch repensando las fuentes filosóficas. Es decir, aparece también en este libro que coordinó y que escribimos con Ana, aparece también la cuestión de por qué razón Rodolfo Kusch es un filósofo, por qué razón Rodolfo Kusch hace filosofía, y si bien tiene más el modo ensayístico, un modo más parecido a la oralidad que a la escritura académica, también es cierto que cita a muchos pensadores, y es notable el modo en el que en una serie de artículos, en una serie de sus primeros artículos, que se compendian luego bajo el título Creer en algo, en el tomo primero de la obra completa, trabaja a Parménides. Yo creo entender que la filosofía de la América mestiza, de la América parda en Kusch, es una filosofía que repiensa los orígenes mismos de la filosofía. ¿En qué sentido repiensa esos orígenes? Casi, acá resulta comprensible, casi pensándolo con una frase de Jean-Luc Nancy. Nancy, en un trabajo sobre el nihilismo, dice: la violencia es la rabia de querer reducirlo todo a lo idéntico. Si la violencia es la rabia de querer reducirlo todo a lo idéntico, la filosofía nace rabiosa y nace violenta,
porque nace en el siglo VI, en lo que después Occidente reconstituye como el poema de Parménides, con una frase. La frase es o no es decir, la filosofía nace con el enunciado, con la disyunción excluyente entre el ser y la nada, entre lo que es y lo que no es, en lo que Kush va a reversionar la disyunción entre ser alguien y no ser nadie. Es decir, me parece que Kush en un punto lo que va a trabajar como el estar es la posibilidad de pensar por fuera de la lógica violenta de la filosofía occidental, que es una lógica que, bueno, Ana la trabajaba bajo el sintagma centrismo, es una filosofía céntrica, la filosofía occidental. Si nosotros vamos a ese poema inaugural del pensamiento de Occidente, que es el poema de Parménides, en uno de los primeros fragmentos, Parménides enuncia es o no es, y no es posible no ser. Es decir, hay quienes encuentran allí el primer enunciado del principio del tercero excluido. Algo es o no es nada, no hay posibilidad de incluir ninguna tercera posición en esa disyunción excluyente. Ese ser, dice, y en el fragmento 8 da las características. ¿Y por qué menciono esto? Porque las características que aparecen en el siglo VI a.C. en el poema de Parménides, es decir, que aparecen en lo que después va a ser la Ilustración griega, reaparecen en lo que va a ser luego la Ilustración moderna, que es una resignificación de la Ilustración griega. El ser es inengendrado, dice Parménides, es imperecedero, es total, es único, es inconmovible, es acabado, es indivisible, es homogéneo, es uno, es idéntico a sí mismo, semejante a una esfera bien redonda, equidistante del centro. En esos artículos que se compendian en Creer en algo, dice Kush, si nosotros tuviésemos que pensar esa esfera de Parménides, en realidad, visto desde acá, el ser se parece más a una pelota de fútbol que a una esfera. ¿Qué quiere decir con esto Parménides? ¿Qué quiere decir con esto Kush? Lo que nosotros encontramos cuando hacemos filosofía tiene que ver con la representación simbólica. Encontramos representación mítica y representación simbólica. No encontramos abstracciones, no encontramos identidades, no encontramos una perspectiva absoluta, que es justamente la condición rabiosa y violenta de la filosofía occidental, la condición que además señalan con precisión los filósofos de la liberación. La modernidad es rabiosa y es violenta porque hereda ese principio de no contradicción y de tercero excluido de la Ilustración griega. Para hacer una especie de síntesis, yo decía esto, voy a retomar algunas cosas de Ana, retomar algunas cosas de Miguel y ver desde ahí, hacer el intento de revisar en algunas puntas a qué llama Kush Hedor en América Profunda, porque así como Ana traía el mestizaje y llamaba al mestizaje una virtud, también en Kush el Hedor es o deberíamos encontrar en el hedor la posibilidad de una virtud política. Entonces, la disyunción excluyente de la filosofía oficial, de lo que Kush va a llamar el pensamiento culto, la ilustración griega, la ilustración moderna, la disyunción con la que trabaja el pensamiento culto es la disyunción entre ser y no ser, entre ser y nada, entre ser alguien y no ser nadie. Esa ontología del ser se corresponde con la lógica del tener. Es decir, la ontología de ser alguien se corresponde con la lógica de tener
propiedades, de tener bienes y además de tener miedo de perder los bienes que supimos acumular. Y esto aparece literal, creo que es en de Indios, Porteños y Dioses, pero me parece que le estoy pifiando. Kush cuenta una anécdota, dice: me encontré por la calle con un conocido que cuando lo saludé me empezó a hablar de qué bien le iba. Me contó que tenía una casa, que tenía una familia, que tenía un auto estacionado a la vuelta, que era un gran gerente de una gran empresa, y yo no pude contarle nada. Dice Kush, de hecho, ahí desarrolla la cuestión del estar en oposición al ser alguien. Mi conocido es alguien, dice Kush, y yo parece que soy alguien menor que él. El residuo no cabe dentro de la lógica del tener y de la ontología del ser, pero cuando hablamos cotidianamente, dice Kush, hablamos desde la lógica del residuo, no desde la lógica del tener, del acumular, del ser alguien. Esta ontología del ser, entonces, que nace en la Ilustración ateniense, que se retoma en la Ilustración moderna, se corresponde con una lógica del tener, se corresponde con lo que Kush va a llamar el ciclo del mercader, y se corresponde con una epistemología ilustrada, ¿no? Una ontología del ser, una lógica del tener, el ciclo del mercader, la epistemología ilustrada, el pensamiento culto, el pensamiento solo preocupado, dice Kush, por no contradecirse. Lo único que le preocupa a la filosofía oficial es respetar el principio de no contradicción. El único modo de respetar el principio de no contradicción es sacar al pensamiento del tiempo. La única posibilidad de no contradecirse es estar fuera del tiempo. Eso es lo que hace la filosofía oficial. Saca el ser del tiempo. Lo que hace Kush es traer el ser al lugar. ¿No? El cambio es todavía un cambio más filosófico. La vuelta kushiana es una vuelta más filosófica. Tenemos entonces, decíamos, la oposición ser y no ser alguien y no ser nadie, esa ontología que se corresponde con la lógica del tener, con una epistemología ilustrada, con un pensamiento solo preocupado por no contradecirse, es decir, que puede resumirse en el enunciado cartesiano: pienso, luego existo. Ese enunciado cartesiano, con la preocupación de la no contradicción, se estructura sobre el argumento. El pensar, se piensa para no contradecirse, las verdades son entonces certezas al sentido cartesiano. La verdad es una idea clara y distinta, traslúcida, transparente, tan clara y tan distinta que nos brinda una imagen especular, repite, la verdad es tautológica, repite aquello que pusimos en un inicio sin decir nada nuevo. Este esquema, entonces, ¿qué es el esquema? Estoy siendo muy reduccionista, pero para que podamos graficarnos el modo en el que Kush, en este sentido, es un nietzscheano y filosofa a martillazos, ¿no? Casi, Kush en un momento dice: la puna es un exabrupto geográfico. Hacer filosofía para Kush también es un exabrupto geográfico. Entonces, en este esquema, la ontología del ser, la lógica del tener, el ciclo del mercader, la epistemología de la ilustración, Kush viene a plantear desde la indigencia, desde el residuo, desde la carencia, desde el descarte, viene a plantear Kush una lógica del estar. Yo creo que hay una frase, perdón, la anécdota no era en Indios, Porteños y Dioses, era en De la mala vida porteña. Hay una frase donde yo creo que Kush captura
la gravedad filosófica que tiene lo que está diciendo. Fíjense que la filosofía, y sobre todo la filosofía moderna, y luego la filosofía contemporánea, es una filosofía de la finitud. Piensa la finitud, piensa el ser para la muerte en Heidegger. Luego Hannah Arendt va a discutir esto, haciendo el planteo del ser para la vida. Y Kusch, desde una lengua cotidiana, y en líneas generales muchas veces desde el lunfardo, que para Kusch es también una virtud, Kusch señala: se puede decir ser vivo, pero en lunfardo ser vivo tiene que ver con la lógica del tener, tiene que ver con el ojo. Cuídate de tal que es un vivo, además, que es un vivo bárbaro. Otro término. Fíjense lo que señala. Y acá nos damos cuenta de esta versión, de este cambio que hace Kusch con la lógica del estar y de las implicancias que tiene. En un punto, Kusch señala permanentemente que la lógica del ser es una lógica carente de vida, que no hay vida en el principio de no contradicción, en el axioma de la lógica occidental no hay vida. Decir ser vivo en lunfardo tiene que ver con la lógica del tener. En cambio, en la lengua cotidiana, lo que aplicamos y que la filosofía occidental no alcanza esta posibilidad de nuestra lengua, es la dupla estar vivo y estar muerto. En esa, fíjense, en la sencillez con la que Kusch le incrusta un problema irresoluble a la lógica, al pensamiento culto. Y es cierto que él trabaja, y hay una nota al pie que quizás sea una de las notas al pie más eruditas de Kusch, donde menciona la cuestión del Dasein in Heidegger y cómo que aparece en América profunda, pero luego lo que tenemos es cotidianidad, es lenguaje, es lengua cotidiana, es lunfardo. Desde esa lengua, Kusch va mostrando las roturas por las cuales a nosotros, desde nuestro lugar, no nos es posible pensar con los principios de la lógica occidental. ¿Por qué? Porque desde el momento mismo en el que la lógica occidental y la filosofía occidental enuncia el es o no es, desde ese momento, la América mestiza, la América parda, queda del lado del no ser, en el momento mismo, en el enunciado primigenio de la filosofía oficial del ciclo del mercader, de el ser occidental. Lo que hace Kusch entonces es presentar una lógica del estar, no bajo la dualidad ser-no ser, sino bajo la dualidad estar vivo o estar muerto, bajo la disyunción no ser o no ser, sino maíz o maleza, que es el operador seminal que funciona en el pensamiento de Kusch. Al ciclo del mercader le opone entonces el ciclo del pan, al pensamiento culto, el pensamiento popular, a las abstracciones de la filosofía oficial, los símbolos, a la no contradicción de la ilustración griega y moderna le opone Kusch los operadores seminales, al enunciado cartesiano pienso, luego existo, le presenta Kusch también el nuestro propio, creo, luego existo. Al argumento como estructura del pensamiento culto le presenta Kusch el canto. Si la filosofía oficial argumenta, la filosofía popular canta. Al pensar para no contradecirse, le presenta
Kush desde América mestiza, el pensar para actuar, a la verdad, no hay pensamiento. Fíjense que esto además queda muy claro, que Ana lo decía, queda muy claro en el concepto de mestizaje. El mestizo rompe con el principio de no contradicción. El mestizo es y no es europeo, es y no es indígena respecto de sí mismo. Si el principio de no contradicción es, nada es y no es respecto de lo mismo, bueno, el mestizo es y no es dialectizable, pero no es además una contradicción. Es decir, si la filosofía oficial solo resuelve por superación dialéctica o por no contradicción, Kush marca una tercera posición. Es más, en América Profunda es recurrente, sobre todo cuando trabaja la fagocitación, Kush dice, esto es como una dialéctica, pero no es una dialéctica. Esto es como lo que en la dialéctica hegeliana, pero no es una dialéctica. Y explícitamente dice, es una contradicción. El mestizo es una contradicción no dialectizable, porque América Profunda es una contradicción no dialectizable. No hay un elemento que sea el superador, y además no debe haberlo. A las verdades cartesianas, esas verdades que decíamos son claras y distintas, son casi un papel de calcar lo que ya pusimos, lo que el pensamiento ya puso antes, a esas verdades, Kush les presenta las verdades duras, las verdades arrugadas, las verdades pardas, las verdades desconocidas. Al conocimiento cartesiano, Kush le presenta el desconocimiento como estructurador de la posibilidad de hacer filosofía desde este lado. Al axioma oficial. ¿Cuál es el axioma? El axioma, todo sistema tiene un axioma. El axioma es aquel principio que no es explicado por otro principio anterior a él, pero que al mismo tiempo permite explicar todo el sistema. Al axioma, el principio de no contradicción es, por ejemplo, un axioma. No hay otro principio que permita explicarnos el principio de no contradicción, pero al mismo tiempo todo sistema se sostiene sobre el principio de no contradicción. A ese principio oficial de no contradicción, a ese axioma, Kush le presenta otro axioma y se lo presenta con esta palabra, axioma. El hedor es un axioma, lo dice explícitamente en América Profunda. Fíjense, acá voy a ir revisando voy revisando algunas citas, no digo cuáles son citas, pero la mayoría de lo que voy a mencionar son citas de América Profunda, que además, también retomando lo que Ana señalaba respecto del grabador y la escucha, en América Profunda Kush dice que lo que va a hacer es una confesión. La confesión tiene toda una herencia como género filosófico, estoy pensando en las confesiones de San Agustín, pero me parece que lo nodal de las confesiones es que, del acto de confesar y de ser confesado, es que el confesor y el confesado no salen siendo los mismos de la confesión. Lo que va a hacer Kush, dice, en América Profunda, es una confesión. Arranca diciendo, hay cierta satisfacción de pensar que efectivamente estamos limpios y que las calles son las que no están limpias, que el mendigo es el que no está limpio, que la vieja quechua es la que no está limpia, pero que nosotros, dice Kush, estamos limpios. Hay cierta satisfacción de pensar que nosotros estamos limpios. Tengamos en cuenta que América Profunda arranca con Kush subiendo a la iglesia de Santa Ana de Cusco, y lo que va relatando va surgiéndole en esa subida a la iglesia de Santa Ana de Cusco. Cuando se sube a la iglesia de Santa Ana de Cusco,
Se experimenta la fatiga, dice Kush. Se suceden las calles malolientes con todo ese viejo compromiso de verdades desconocidas que se pegotean en las caras duras y pardas. Hay una satisfacción de pensar que nosotros estamos limpios y que lo sucio es aquello que se va sucediendo a lo largo de nuestro camino. Sucede la fatiga, suceden las calles malolientes, pero sucede además, y acá viene la certeza de Kush, sucede además un viejo compromiso con verdades desconocidas, con verdades duras, con verdades pardas. Cuando se sube a la iglesia de Santa Ana de Cusco, todo parece hacerse tortuoso. Es el cansancio físico, pero no es solo el cansancio físico, es el temor por nuestras buenas cosas que dejamos atrás, allá, entre la buena gente de nuestra buena ciudad. Es la buena condición de nosotros en tanto buenos ciudadanos, con nuestras verdades claras y distintas, transparentes, traslúcidas, con nuestro ser alguien y tener el coche estacionado a la vuelta, con nuestras buenas cosas y nuestra buena gente va quedando atrás. Cuando se sube a la iglesia de Santa Ana de Cusco, cuando se ve rezar a un indio, cuando se ve a la chola, cuando se ve al niño que aúlla, pero no solo, dice Kush, esto lo repite en varias oportunidades, pero no solo cuando se sube a la iglesia de Santa Ana de Cusco, no solo en los cerros inmensos, en los exabruptos geográficos, en los paisajes desolados, en las punas heladas, no solo en esos exabruptos, no solo en el Cusco, dice Kush, sino en toda América, hasta el punto de que podemos hablar de un hedor de América. Es un axioma, dice Kush, es un axioma, y lo enuncia. El axioma de América es el vaho hediento que atraviesa como un signo toda América. El axioma de la filosofía de Kush aparece al inicio, cuando Kush sube a la iglesia de Santa Ana de Cusco y se le presenta él, en tanto mito de pulcritud. Hay cierta satisfacción en pensar que estoy limpio y que lo sucio es lo de afuera. En el relato va universalizando esa suciedad y finalmente enuncia el axioma. Hay un vaho hediento que recorre América. Kush dice sentir resbalar por la piel la mirada pesada de los indios. Cuando sube a la iglesia de Santa Ana de Cusco, Kush se sabe limpio, se sabe porteño, se sabe profesor de filosofía frente al indio, frente a la chola, frente al niño que aúlla, se sabe civilizado, siente esa cierta satisfacción de estar limpio. Y hace, después de enunciar el axioma, que es claramente un axioma de orden político, el axioma ontológico de Kush es un axioma político, se pregunta, que es la pregunta que recorre toda América, todo el texto América Profunda, ¿cuál es ese viejo compromiso? ¿Qué pasaría si estuviésemos dispuestos a tomar en cuenta la dimensión política del hedor? ¿Qué pasaría si se tomase en cuenta su realidad, el tipo humano que respalda el hedor, la economía del hedor, la cultura del hedor? Si se quisiera rehabilitar el hedor, se contesta Kush a su propia pregunta, si se quisiera rehabilitar el hedor, habría que revalidar cosas tan lejanas como el diablo, como Dios, como los santos. Fíjense entonces cómo el ejercicio de Kush, que en un punto es lo que a mí me interesa desandar en Kush, el ejercicio de Kush es un ejercicio filosófico. Kush está haciendo, no está haciendo
fenomenología husserliana, no está haciendo fenomenología hermenéutica heideggeriana, no está haciendo dialéctica hegeliana, está haciendo filosofía política americana. Kusch está haciendo, y en América Profunda es clarísimo, está haciendo filosofía política americana. Falta aire, falta espacio, dice. Es como si nos moviéramos en medio del magma de antiguas verdades. Fíjense cómo además va completando, y esto también es muy propio del ejercicio filosófico, va completando. Primero surge la verdad desconocida. Esa verdad desconocida es una verdad sucia, esa verdad sucia es una verdad parda. Esa verdad parda es una antigua verdad atávica que tiene que ver con el vaho ediento que flota en América. Kusch siente la segregación, la impermeabilidad, la miseria llevada en esas caras duras y pardas, dice, en ese constante mirar que nos acusa. Yo no sé bien de qué, dice Kusch. Bueno, toda América Profunda es el desarrollo de ese no saber bien de qué. Lo que hace Kusch en América Profunda es desarrollar de qué lo están acusando esas caras pardas y sucias mientras sube a la iglesia de Santa Ana de Cusco. Me siento paulatinamente e infinitamente prisionero en medio de una exterioridad que acosa y que angustia. De ahí el axioma, el vaho ediento flota sobre América. El hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra ciudad natal, más allá de nuestras buenas cosas, de ser buenos ciudadanos, de nuestro ser alguien. El hedor de América se da más allá de nuestros próceres pulcros, de nuestras políticas pulcras, de nuestras ciudades espaciosas y blancas, dice Kusch, de ese mosaico de republiquetas prósperas que cubren el continente. Estas verdades desconocidas se dan más allá de cualquier maquillaje céntrico, ¿no? En el sentido en el que Ana trabajaba el centrismo, correrse de la ciudad natal, correrse, dejar atrás los amuletos de distancia, ¿no? Los filósofos son también amuletos de distancia, las bibliotecas son también amuletos de distancia, dejar atrás la ciudad natal, dejar atrás los amuletos de distancia, traen incomodidad, traen fatiga, traen vergüenza, y esas características van a ser las características propias de la filosofía de Kusch: incomodar, fatigarse, avergonzarse. Piensen además cómo estas características son toda una propiedad filosófica muy compleja de conseguir en, no sé si un sistema, incluso en un ensayo filosófico, ¿no? Es casi la pretensión de todo filósofo contemporáneo, ¿no? Desde la sospecha como ejercicio filosófico en adelante. No solo en el Cusco, decíamos, y esto lo repite también en reiteradas oportunidades en América Profunda, no solo en el Cusco, no solo en los exabruptos geográficos, no solo en la vegetación espesa de las provincias alejadas en la ciudad, no solo porque el hedor también se da en la ciudad, porque el hedor también se da en los colectivos, en los trenes, en los rincones oscuros, en esa marca de olor que es el riachuelo. El hedor también es un axioma que se da en nuestras pulcras ciudades. El logro de pensar desde lo mestizo de América mestiza es correr el riesgo de fatigarse, de incomodarse, de avergonzarse, de avergonzarnos por ser como somos. Es el ejercicio que hace Kusch, y que para mí lo hace quizá más filosóficamente consistente en América Profunda que en sus textos anteriores. El mito de pulcritud
es el remedio para ese hedor, el mito de pulcritud, eso con lo que empieza Kush. Hay cierta satisfacción, me siento algo seguro al pensar que yo estoy limpio y que las otras cosas que van pasando mientras yo subo son las que están sucias. Ese mito de pulcritud es política de muralla, otra de las figuras que utiliza Kush. Literal, por un lado, los sucios, y por el otro, los limpios. De un lado, el buen ciudadano, y del otro, el simple hedor susceptible de ser exterminado. La primera solución para los problemas de América apunta siempre a eliminar la suciedad e implantar la pulcritud. El mito de pulcritud es el gran relato de la ontología del ser. Y tiene dos identificaciones, el mito de pulcritud tiene dos identificaciones fatales. La primera es que identifica el carácter escatológico con el concepto de pobre, y también lo dice así Kush explícitamente. La primera identificación del mito de pulcritud que funda Occidente es identificar el carácter escatológico con el concepto de pobre. El segundo es identificar el olor con el miedo, y el miedo con el exterminio. Esas identificaciones fatales constituyen la aparatología de limpieza de la ilustración. Pensemos que el sentido, y con esto creo que voy terminando, pensemos que el sentido del olor es un sentido trabajado como ofensivo a la inteligencia. Occidente piensa desde Aristóteles en adelante, y el que condecora esta identificación entre el olfato y lo barbárico es Kant. El olfato es históricamente en la filosofía un sentido ofensivo a la inteligencia, un sentido relegado a la animalidad, un sentido vinculado a la caza, al sexo y a la supervivencia. El olor está vinculado a las infecciones, a la putrefacción, a la contaminación y a la muerte. Y digamos, en este punto, el olfato es la clave para la construcción del aparato ideológico de la civilización europea. Pensemos que en un punto las exudaciones, el olor y las exudaciones del cuerpo determinan, en la ilustración europea, determinan la pertenencia a un grupo determinado. En este movimiento de hedor, infección, contaminación, putrefacción y muerte. Entonces, la exhalación corporal marca una instancia de pertenencia, con lo cual el olor constituye, el conocimiento olfativo, constituye el rechazo civilizado a toda extranjería. El olfato está vinculado a lo extranjero, al huésped, pero retomando cómo cerraba Ana, al huésped pero hostil. El olfato permite identificar al huésped hostil en una paradoja que es propia del sentido del olfato. El olfato tiene, que esto lo mencionábamos la vuelta pasada, cuando hubo una pregunta sobre el olfato, Ana decía, ojo, porque el olfato tiene un doble trazo. Por un lado, señala un cierto salvajismo animal, pero por otro lado, señala una cierta astucia, el olfatear, que es lo que puede llegar a suceder, una cierta astucia política. Esta paradoja es una paradoja muy compleja de zanjar, porque el civilizado quiere no heder,
pero quiere mantener la astucia, ¿no? Entonces esa paradoja, la astucia vinculada a la sospecha. Asumir el hedor en esta pregunta que me parece a mí que es la clave de América Profunda, ¿qué pasaría si se tomase en cuenta la dimensión política del hedor? ¿Serían posibles construcciones culturales de la pestilencia, de la suciedad? ¿Qué sería una política o cuáles serían las políticas del hedor? Asumir el hedor es reconocer que no se puede evitar lo que huele a podrido y que oler a podrido obliga al reconocimiento de que también en nosotros habita la podredumbre. Esto es bien interesante de pensar utilizando lo poco, lo mínimo, lo casi nada que sabemos desde el año pasado. Desde el año pasado sabemos que el olor es síntoma de salud, que la enfermedad nos empieza cuando sentimos la pureza que implica no sentir, ¿no? Entonces me parece que acá Kush cobra una posibilidad de ser pensado. ¿Por qué? Porque las políticas del hedor tienen que ver con las políticas del cuidado y de la hospitalidad. Tienen que ver sobre todo con las políticas de la hospitalidad. Y con esto sí, prometo, es lo último en estas políticas de la hospitalidad. Hay una dupla en Kush que hay que tomar etimológicamente, que es la dupla de símbolo y diablo. El diabalo, es un verbo, diabalo, es no acordar. El diablo tiene que ver con el conflicto, con el desacuerdo, con la presencia de algo que no puede ser representado. Piensen que asumirlo, cuando Kush dice hay que tolerar al diablo, lo que está señalando es hay que asumir lo barbárico. Es más, le da todavía una vuelta más exacerbada, hay que dejarse seducir por lo barbárico. Tolerar al diablo es tolerar lo bárbaro, y lo bárbaro no es otra cosa más que lo extranjero. Bárbaro viene de los griegos, los atenienses escuchaban bar de los extranjeros, y entonces los llaman bárbaros. Son aquellos que no tienen nuestro mismo lenguaje, porque la política es una cuestión de lenguaje, ¿no? Finalmente hablamos nosotros también la lengua de la corona. Así como el diablo es entonces la no concordancia, el símbolo tiene en su historia la ley de la hospitalidad. El símbolo es en sus orígenes un pedazo de tierra que parten el huésped y el anfitrión, lo parten a la mitad y cada uno se queda con esa mitad. De manera que cuando ellos, pasado el tiempo, o cuando sus hijos, o cuando los hijos de sus hijos se encuentren, se reconocerán como huéspedes y anfitriones, juntarán las mitades de terracota y harán primar por sobre cualquier diablo el símbolo del encuentro, que también lleva en sí mismo el diablo. El símbolo es entonces esta posibilidad de mantener viva la ley de hospitalidad a lo largo del tiempo. Esta dupla símbolo-diablo aparece para Kush en el canto. Esto que decíamos al inicio, la ontología del ser se estructura sobre el acto de argumentar, y la lógica del estar se estructura bajo el acto de cantar. El pueblo no quiere callar
el canto y la existencia son lo mismo, dice Kush en La negación del pensamiento popular. Y dejo acá porque si no, no va a haber espacio para las preguntas y sería una pena. Bien, Mariana, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bueno, hay un montón de preguntas. Vamos a respetar un poco el orden de aparición, no va a haber tiempo para todas. Quizás les hago 2 o 3 y les doy la palabra si vamos haciéndola por tandas. Una dice, buenas tardes, habiendo estas geoculturas situadas, pregunto, ¿qué nos une a todas las geoculturas de Argentina? ¿Qué nos puede hacer fuertes culturalmente? Que también recoge una idea de la nación y la comunidad que había salido en preguntas de la primera sesión. Hay una que les quiero leer, bueno, está Javier Río, que es autor también del libro, yo no lo veo acá, pero imagino que es autor del libro, dice, de estar siendo a partir de la plenitud cultural de los prójimos, aparece como acierto fundante, donde el fundamento cultural se da en el encuentro como símbolo. ¿Podrían subrayar un poco este acierto fundante como estructurante del encuentro? Y Perdón. quiero hacer una más, porque es una que nos viene de Brasil, digo, también para... Jacqueline Rodríguez nos dice, bueno, está escrito en portuñol, lo voy a leer en portuñol. Boa noite, muito obrigada por la charla, muy bueno. Hablo de Marília, San Pablo, Brasil. Gostaria de saber si a profesora Ana considera que hay aproximación entre a cultura do encontro do Kush con a cultura abordada por Rudolf Steiner na antroposofía. A profesora ve aproximaciones teóricas a partir de conceptos de cultura. La quería ver porque nada, esto viene de Brasil y a ver, bueno, por ahí, porque hay muchos que son aproximaciones, hay alguna reivindicación de Parménides. Dice Pepe Lonfanti, los cabecitas negras de Vita podrían ser la intuición de una expresión del hedor latinoamericano que tanto irrita a pulcros y cultos urbanos de las derechas neoliberales que nos intoxican. Sin duda, esa ya sí, y aparece explícita así, claro, y aparece explícita así en Kush. El cabecita negra, sí, sin duda, el alma blanca se opone al cabecita negra, sí, sí, sí. Y de hecho las políticas del hedor tienen que ver con políticas en beneficio de los cabecitas negras, sí, definitivamente. Y aparece explícito, digo definitivamente porque aparece así explícito en Kush. Bien. Yo quería retomar alguna cosa que me quedó en el tintero y también contestar sobre lo que preguntó el compañero brasileño, porque yo no me atrevería a hacer un vínculo entre la antroposofía y la filosofía de Kush, pero me parece que es absolutamente legítimo y válido en tanto a él le aparece como pregunta. Respecto del tema del mestizaje, que quizás pasé como por encima, cuando hablamos de mestizaje no hablamos solamente de mestizaje racial, sino fundamentalmente cultural, en el sentido de que como condición humana somos migrantes, todos somos migrantes y en esa migración, en ese movimiento, recalamos en una geocultura, en un espacio, pero eso no significa que provengamos de una raíz genealógica pura. Entonces, desde el lenguaje, desde el tránsito, desde las penurias y las alegrías, siempre hay mestizaje cultural. Eso quería. Y bueno, lo de los cabecitas negras, lo contestó Mariana, efectivamente son lo que para Kush representarían nuestro hedor y aquello sobre y desde dónde deberíamos pensar. Creo que
en Evita está particularmente presente, el cómo, y creo que los movimientos populares y fundamentalmente el peronismo tienen algo para decir, ya que los conflictos y las dificultades en una cultura viva siempre están presentes, ¿no? Pero son los de abajo, son los innombrables, son los que tienen feos olores, aquellos a los que hay que mirar y abajarse, como diría el padre Jorge, o sea, el Papa Francisco, para caminar con ellos. Miguel, estás muteado. Ahora sí. Laura Obrer dice, la distinción entre ser y estar es imposible en inglés o en alemán o en francés o en italiano. La hacemos en portugués o en español, las lenguas latinas de América, pero esa lengua no es nuestra, la trajo el conquistador y es esa distinción la que le permite pensar a Kush y contradecir el origen parmineido de la filosofía. La pregunta es, ¿podríamos considerar que es nuestro suelo el que permite a la lengua decir aquello que esa gravidez marca? Sí, no solo podría, yo parece que contesto todos lo mismo, sí, no solo podríamos, sino que además está explícitamente en Kush, o sea, es como que tengo el chip, ¿no? No, pero de verdad, sí, aparece exactamente así el suelo, y la vida propia del suelo es lo que permite que incluso, que el lenguaje, incluso siendo el lenguaje del conquistador, sea un arma de resistencia. Dice, por eso decía, aparece en La mala vida porteña, dice Kush, el idioma refleja la cultura en tanto es un precepto gramatical, pero también denuncia la libertad que uno asume cuando usa y modifica el lenguaje, introduciéndole su resistencia y su propia vida. Decir querés en vez de quieres, chamullo en vez de conversación, trompa en vez de patrón, es aproximar las palabras a la intimidad como si uno pisoteara lo que la tradición le trajo para decir, estoy acá. Ese lenguaje, dice, es el esquema de la sabiduría popular, y desde ese lenguaje se piensa la lógica del estar. Bien. Hay otra pregunta que dice, entre lo diabólico y lo simbólico, ¿se puede decir que en Kush hay una visión holística? No me respondas que sí, que está en Kush. No, Mariana. eso no está, eso decía, no está. No, mirá, ni siquiera es implícitamente, explícitamente no está segura. Yo creo que no, pero a ver, ¿por qué digo? Tampoco sé muy bien a qué está refiriendo con holístico, por eso tampoco quiero ser muy taxativa. Me parece que en ese sentido lo holístico, lo integral, que supongo que quizá son sinónimos, ¿no? Son un intento de no ver como opuestos, aquellos que son opuestos. En un punto, digamos, la exigencia filosófica de Kush es asumir los opuestos en tanto contradictorios, pero cohabitantes. Me parece que yo lo veo difícil de pensarlo holísticamente. Bien. Y hay una última, digamos, por el horario que vamos a hacer, que dice, ¿ustedes consideran posible una propuesta o práctica pedagógica a partir de Kush? Y sí, consideraríamos por dónde, dice Alonso Carvalho, y ahí recuerdo que uno de los debates que tiene Rodolfo Kush es justamente con Freire, ¿no? Con Paulo Freire, que nos trae, creo que el artículo de Javier Río, ¿no? Es el que lo Exacto, trabaja. sí. Exacto. Sí, por Que ahí incluso está Javier. trabaja, lo cita incluso a Gregorio Weinberg, que por ahí vi al hijo, a Pedro Daniel Weinberg, mira.
que está ahí entre los cuadraditos, donde dice en un momento una carta que recupera la biblioteca Kusch. Bueno, me voy a encontrar con Gregorio Weinberg, que me va a dar algunos datos de sociología, que hace toda una crítica a Kusch sobre el DESAL, que era un desarrollo social de América Latina, un instituto de los jesuitas tenían en Chile. Pero bueno, ahí la pregunta es, ¿se puede pensar una práctica pedagógica? Y si es así, ¿por dónde empezamos? Si quieren, comento algo. Dale, dale, Javier. Javier. Estás ahí, perfecto. Todo por el mismo precio. Dale, Javier. Hola Mariana, hola Ana, hola Hola, Miguel. Javier. Hola a todas y a todos, un gustazo estar acá. Lo vi por ahí a Pepe Leonfanti, a Ariel, a Adrián Canelotto, a tantos amigos, a Ramiro de Uruguay. Bueno, en el texto que Ana gentilmente y Mariana me invitaron a compartir, yo traje al debate unas cartas que encontré en el archivo de Maimará, en la casa de Rodolfo Kusch, unas cartas que datan del año 1970, en donde él estaba participando de un asesoramiento en una entidad en Cochabamba, Bolivia. Y una era el INDICEP, que era un instituto que se dedicaba a la educación popular. Entonces el sacerdote que dirigía el INDICEP le hace llegar unas obras de Paulo Freire y unos compendios de la DESAL, que justo Miguel vos citabas. Y bueno, en el carteo Rodolfo Kusch hace un comentario sobre los textos que le había acercado el padre Gelinas, Santiago Gelinas, y en ellos hace una crítica claramente a la postura de la DESAL, sobre todo a la moda desarrollista de la época, y pone en cuestionamiento también algunas, si bien primero admira a Paulo Freire como un importante fenomenólogo y por el compromiso que tenía con el campesinado del norte de Brasil, también le hace una crítica a una cuestión metodológica de olvidarse del ethos cultural del pueblo, ¿no? Esa es, digamos, el fundamento de la crítica. Pero de todas formas, es un primer Freire al cual, digamos, accede Rodolfo Kusch, y dice que lo va también a consultar con un amigo cuando se encuentren a tomar un café, y cita a Gregorio Weinberg, al papá de Pedro, que también está por ahí, le mando un abrazo grande también. Bueno, de eso se trata la discusión, ¿no? Es una cuestión sobre el método, sobre todo de Freire, y sobre una advertencia, ¿sí?, a olvidarse o no considerar el ethos cultural de cada uno de los pueblos. Un problema de interculturalidad, en el fondo. Quizás ahí la pregunta de por dónde empezar tendría que ser por abandonar cierta cultura enciclopedista de nuestra educación, cierto normalismo de nuestra educación, y volver a repensarla desde otras bases que tengan más que ver con esta interculturalidad y con esta posibilidad del ethos cultural, y de cómo el ethos cultural entra en la escuela y en la academia en general. Creo no solamente en la escuela, sino también en las universidades, ¿no?, de la cual hubo una lucha grande que se dio, digamos, para que de alguna manera pudiera ser académico. Y sobre todo, yo soy bastante reacia al término pedagogía, aunque siempre me identifico como docente, o sea que es una especie de contradicción que porto desde joven, pero en lo que marca Javier me parece que está la clave, porque se trata de una vinculación y una relación de saberes
Entonces, si la pedagogía o el pedagogo es el que es la sede del saber y lo transmite hacia quienes no saben, o si es posible recuperar desde una escucha, y en eso me parece que habría la posibilidad de atarlo a Kusch, una escucha del saber popular, del saber del pueblo, de una cultura que probablemente nunca pueda establecerse dentro de los cánones de la división del conocimiento como lo conocemos, del trabajo académico, o quizás habría también que repensar eso mismo, ¿no? Perdón, Que respecto a lo dale, María, la última intervención, Mariana, y cerramos, dale. ok. Ahí recomendable un texto brevísimo de Kusch, que es El maestro del lago Titicaca, porque nos permite pensar la posibilidad de una mayéutica mestiza. Exacto. Justamente lo iba a recomendar, exactamente. Bueno, en principio muchas gracias, Javier, por la intervención, por la aclaración. Muchas gracias, Mariana y Ana, realmente un placer haberlas tenido en este ciclo. El martes que viene nos encontramos nuevamente a las 18 horas con Iván Ariel Fresia, donde vamos a trabajar el tema de sabiduría popular, el tema de religiosidad popular, el tema de la religiosidad en Rodolfo Kusch. El enlace es el mismo, así que los esperamos, y creo que Federico tenía un aviso más desde la pastoral para otro curso que se va a dictar en estos días. ¿Está Federico por ahí? Acá estoy, gracias Miguel. Muchísimas gracias Ana, Mariana, Javier por estas intervenciones. Y sí, los vamos a estar invitando, van a estar recibiendo por correo electrónico una invitación a participar el próximo lunes 17 a las 18 horas de un diálogo interdisciplinario sobre la importancia de la Rerum Novarum. Se cumplen 130 años, entonces desde la Comisión de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, conjuntamente con la Facultad de Teología de la UCA, estamos llevando adelante este evento, así que van a estar recibiendo una invitación también, los esperamos a participar y a que nos acompañen. Así que muchísimas gracias y nos veremos el martes que viene. Buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por la participación. Buenas noches, muchas gracias. Un fuerte abrazo y Igual. nos estamos encontrando el martes que viene. Que sigan bien. Chau.